Grabar ahora sí. Dentro del tema de composición química de los alimentos, nosotros juntos ya hemos visto fundamentalmente la actividad del agua, las proteínas, y con la profesora Hurtado ustedes vieron lípidos y ácidos grasos, me parece. Y uno de los grupos más importantes que corresponde ver es el de los carbohidratos, que es bastante amplio y que para ustedes resulta bastante familiar porque han tenido contacto en su formación tanto en el colegio como en la universidad con ellos y están presentes en todos los tejidos vegetales y en prácticamente todos los alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, salvo en el aceite de oliva, por supuesto, pero prácticamente lo encontramos, ¿no es cierto?, eh, en muchos de nuestros alimentos que son parte de nuestro día a día. Ahora, dentro del contexto de una alimentación normal, asociada a aquella que nos aporta todos los nutrientes, las cantidades que requerimos, que es muy importante, eh, tenemos claro, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de nutrientes, estamos hablando de sustancias que tienen características organolépticas, y los alimentos claramente aportan a estas características organolépticas de los alimentos y pueden de forma simple o en su mezcla modificar ciertas acciones, ¿no es cierto?, que ocurren a nivel de nuestra cavidad bucal, y entendemos que algún grupo de los carbohidratos son muy importantes en ese contexto y ciertos ácidos orgánicos también lo son en la relación azúcar o dulzor, acidez que vamos a encontrar en los alimentos, ¿ya? Así que es importante tener presente que los nutrientes tienen también ese tipo de características y vamos a ver que en general cuando hablamos de los nutrientes estamos hablando de sustancias que son indispensables para el organismo y que están contenidas en los alimentos. Por lo tanto, es muy importante que estos nutrientes estén de forma balanceada y vamos a encontrar a los que nos resultan obvios como nutrientes, como hidratos de carbono, proteínas, lípidos, pero también hay ciertos cofactores como son las vitaminas y los minerales que van a ser muy importantes y sin lugar a dudas, como vimos en la primera clase, el agua también es muy, muy importante. En el contexto de la clasificación de los requerimientos que nosotros tenemos, sabemos muy bien que hay algunos que los requerimos en cantidades importantes en nuestra dieta diaria, como son los macronutrientes, en los que se encuentran los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y el agua, y en cantidades pequeñas pero indispensables como cofactores de muchas de las reacciones que ocurren en nuestro organismo, que es el caso de las vitaminas y los minerales. Y todos estos elementos, ¿no es cierto?, estos nutrientes van a tener distintas funciones. En algunos casos vamos a tener aquellas que son funciones energéticas, otras que van a ser estructurales o que van a dar volumen, y otras que van a ser reguladores de ciertas reacciones en nuestro cuerpo. En este contexto, entonces, cuando estamos hablando de carbohidratos, son sintetizados por todos los vegetales verdes y en el proceso fotosintético, que ustedes conocen bien porque lo han visto en bioquímica y en fisiología, se van a obtener compuestos carbonados, compuestos que tienen carbono en su estructura, y esos carbonos en su estructura, ¿no es cierto?, van a dar origen a compuestos de estas familias de distinto tamaño y con distintas funciones que vamos a ir recordando durante esta clase, porque la mayoría de los nombres de estos compuestos ustedes los conocen bien y los han visto en otras asignaturas, ¿ya? Ahora, dado que nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar compuestos con carbono, en el caso de los mamíferos y otros animales terrestres, es tremendamente importante su consumo y producto del proceso de respiración celular, que ustedes recordarán, ¿no es cierto?, es un proceso que ocurre en una primera instancia a nivel del citoplasma, con la glucólisis, y posteriormente a nivel de la mitocondria, con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, se van a generar producto de la oxidación, por eso se requiere oxígeno, de estos elementos carbonados que entran en nuestra dieta. Se va a generar entonces CO2
que vamos a eliminar, ¿no es cierto? Cada vez que ustedes expiran, eliminan CO2 al ambiente, se va a formar agua, y algo muy importante, se van a formar 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, la cual va a ser la forma energética que va a utilizar nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto es tremendamente importante. Por lo tanto, el valor energético va a ser un factor fundamental en el funcionamiento de nuestros sistemas, y los hidratos de carbono, sin lugar a dudas, juegan un rol muy significativo. Ahora, si los comparamos con otros macronutrientes, podemos ver que generan por gramo un número similar de calorías, pero cuando nos vamos a elementos como el alcohol, vemos que son bastante más calóricos. El alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo, y cuando nos vamos a las grasas, vemos que las grasas duplican prácticamente en lo que es la formación de kilocalorías a los hidratos de carbono y también a las proteínas. Normalmente la digestión, es decir, la ruptura de los hidratos de carbono, comienza en nuestra boca, como ustedes recordarán del colegio, ¿no es cierto? Producto de las enzimas amilasas que están presentes en nuestra saliva y que permiten la ruptura especialmente de aquellas moléculas que son cadenas más bien largas, como pueden ser algunos tipos de almidón, que van a ir rompiendo sus enlaces, dado que posteriormente a nivel intestinal se va a realizar una absorción de azúcares de tamaño pequeño y que va a entrar a nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, la ruptura previa que empieza y ocurre en el bolo alimenticio al interior de nuestra boca va a permitir que a nivel del intestino delgado sean absorbidas estas azúcares simples y puedan ingresar posteriormente al sistema circulatorio para poder moverse por todo nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, si nosotros vemos cómo es el consumo de glucosa diaria, eh, podemos observar que el cerebro, nuestro cerebro, ocupa en promedio un 20% de la glucosa que se genera en nuestro cuerpo diariamente producto de nuestra alimentación. Por lo tanto, no obstante, tiene un peso bastante pequeño respecto a el peso total de nuestro cuerpo. Suele tener un peso aproximado entre 1,5 kilos a 2 kilos, ¿no es cierto? Tiene un consumo muy, muy significativo, prácticamente una quinta parte del total de los azúcares que nosotros consumimos. Ahora bien, estos azúcares entonces ingresan por el sistema circulatorio y pueden seguir en el sistema circulatorio a algunos tejidos o bien ir al hígado y poder sufrir en el hígado una serie de modificaciones que pueden, de hecho, generar elementos de tamaño mayor, como es el caso del glucógeno, que va a ser una de las formas de reserva de este azúcar que, producto de la interacción con el páncreas y nuestro sistema endocrino, va a generar, ¿no es cierto?, en relación a la acción de la insulina, la ruptura o no de estas fuentes de reserva que solemos tener a nivel hepático y también a nivel muscular. En ese contexto, entonces, también es importante tener presente de que efectivamente un sobreconsumo de cualquiera de los macronutrientes, pero especialmente los azúcares y también las grasas, podemos empezar a tener índices de masa corporal que pueden estar fuera del óptimo, y que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el país y pasa a ser un problema de sanidad pública, porque lamentablemente el sobrepeso y la obesidad son problemas que, en la medida que cada vez los observamos en edades más tempranas, generan una serie de otro tipo de situaciones, como por ejemplo la diabetes tipo 2, que es un problema que se va convirtiendo poco a poco en una verdadera pandemia a nivel de las sociedades desarrolladas, como es el caso de la nuestra, que apunta hacia allá. Por lo tanto, bueno, es importante entonces el consumo de estos elementos en nuestra dieta. Los hidratos de carbono, sin lugar a dudas que son importantes, suelen ser parte del
50% de lo que son las calorías de nuestra dieta. Si nosotros pensamos el pan, las pastas, el arroz, suelen ser parte importante de los componentes de las dietas de una familia promedio en Chile. Y también lo podemos encontrar en las leguminosas porque parte importante, ¿no es cierto?, de las reservas que tiene un poroto o una lenteja también va a ser almidón y por lo tanto van a ser carbohidratos que van a aportar a nuestra energía diaria. Son, por lo tanto, tremendamente importantes. En este contexto, una gran parte de los hidratos de carbono de nuestra dieta suelen ser complejos, es decir, polisacáridos, como mencionaba recién, el almidón del pan o de la pasta que comemos o del arroz que comemos, y en menor medida vamos a encontrar polisacáridos simples, mono y disacáridos, que suelen ser, ¿no es cierto?, añadidos a algunos alimentos y que le dan dulzor, dado que, como vamos a ver más adelante, los hidratos de carbono complejos no tienen dulzor y efectivamente los vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del disacario, en cada cucharada de azúcar que añadamos a un té o un café, como el disacario sacarosa, ¿no es cierto?, que va a endulzar parte importante de lo que es la bollería, también los queques y otros. No obstante, a nivel industrial, en muchos de los queques, galletas, se utilizan otro tipo de elementos endulzantes, ¿ya? Estos carbohidratos entonces los vamos a encontrar con distintos nombres como carbohidratos, lúcidos, hidratos de carbono y como decíamos hace un momento atrás, van a ser parte importante de lo que nosotros como ingenieras e ingenieros agrónomos vamos a tratar de maximizar en su producción, dado que es muy importante que seamos conscientes que si bien las plantas en las hojas generan azúcares que son trasladados, por ejemplo, a las frutas que ustedes como fruticultoras o fruticultores o como hortaliceros, si tienen un tomate, van a cosechar y van a ayudar a producir para alimentar a la población, uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener presente es que muchos de estos azúcares que llegan a la fruta son transformados en la fruta en otros compuestos y por lo tanto los azúcares van a ser, los hidratos de carbono van a ser la base de muchos de los compuestos que se sinteticen al interior de los tejidos que nosotros producimos. Por lo tanto, es importante tener presente que una planta normalmente no importa ácidos desde las hojas hacia las frutas, la acidez se produce dentro de la fruta, los compuestos responsables del color se producen dentro de la fruta y gran parte de los compuestos carbonados en general que vamos a encontrar y esos esqueletos carbonados van a provenir de los azúcares que llegan del proceso fotosintético a los tejidos vegetales de las frutas que estamos produciendo. Por lo tanto, son tremendamente importantes y no son solo frutas, también producimos tubérculos, ¿no es cierto?, y otras estructuras que van a acumular estos azúcares, pero que a partir de ellos se van a formar desde compuestos responsables del aroma, muy importantes sensorialmente, ¿no es cierto? Cuando partimos una piña, lo agradable que es sentir ese aroma a piña o el aroma a mango o el aroma a frutilla, son compuestos que se sintetizan del metabolismo de los azúcares, pero también los ácidos que tengan las frutas se van a sintetizar a partir de esos compuestos. Por lo tanto, todo lo que afecte al proceso fotosintético no solo afecta la formación de azúcares, sino que también afecta la formación de otros compuestos que están presentes en los tejidos vegetales que estamos produciendo. El nombre de hidratos de carbono derivó de las primeras investigaciones que hicieron químicos que al generar cenizas, ¿no es cierto?, de estos elementos observaban un residuo negro como el carbón, de ahí lo de carbo, ¿no es cierto?, y veían gotitas de agua pensando que estaban hidratados y de ahí venía lo de hidratos, ¿ya?, que se condensaban, ¿ya? Una de las cosas que se pudo observar posteriormente es que estos compuestos tenían en su composición, ¿no es cierto?, estos compuestos los caracteriza la presencia de carbono e hidrógeno y oxígeno, y como estructura general, ustedes saben que se les suele representar de la forma en que aparece aquí en esta diapositiva. Y también algo muy importante es que, no obstante aparecían gotitas de agua, estos compuestos son compuestos no son compuestos hidratados, perdón, y
se diferencian, por lo tanto, de muchas sales inorgánicas que suelen hidratarse con mucha facilidad. Ahora, está muy extendido en la biosfera, tanto a nivel terrestre como a nivel marino. Si pensamos en las estructuras celulares de las algas, son tremendamente importantes porque son formadores fundamentales del tejido vegetal y después de las proteínas y los lípidos son el tercer grupo más abundantes en los animales. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, suelen ser componentes relativamente bajos, como pasa con cualquier mamífero, si los comparamos con las proteínas o los lípidos que están presentes en nuestros tejidos, pero como decíamos, son fundamentales en la formación de energía. Dentro de este grupo hay muchos de ellos que a ustedes les suenan, como son glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, glucógeno, quitina, en el caso de los insectos, y celulosa. Y como decíamos entonces, hay ciertas estructuras generales que pueden verse modificadas, dado que algunos, además de contener carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden también tener en su estructura nitrógeno y azufre. Y por lo tanto, entonces, eso les puede dar ciertas propiedades particulares para lo que es la formación que ellos tienen. Dentro de las funciones generales vamos a encontrar aquellas asociadas a la energía, como es el caso del glucógeno que mencionábamos presente a nivel hepático y también a nivel muscular. Ustedes saben en la mañana que cuando se levantan, ¿no es cierto?, si se ponen a hacer ejercicio y no han desayunado, lo que están consumiendo fundamentalmente y movilizando es glucógeno del músculo y del hígado, lo cual es importante porque permite, ¿no es cierto?, que una vez que se alimenten con elementos que presenten hidratos de carbono u otro tipo de nutrientes como son los lípidos y las proteínas, se va a formar finalmente también glucógeno que va a ir a reponer el glucógeno que se ha utilizado. Como decíamos hace un rato, suelen ser elementos de reserva muy importantes también en los vegetales, como es el caso del almidón, y también vamos a ver que son compuestos estructurales importantes, como es el caso de la celulosa o la hemicelulosa en los vegetales, las paredes, ¿no es cierto?, los siloglucanos de algunas bacterias, ¿no es cierto? Eso nos permite, en base a la presencia o no de ciertos componentes en las paredes celulares de las bacterias, el poder definir si una bacteria es gram positiva o gram negativa. También son partes estructurales, ¿no es cierto?, de las estructuras de hongos filamentosos, y en el caso de crustáceos e insectos, la quitina es un elemento estructural muy importante. Y vamos a ver que a partir de ellos, y ustedes recordarán bioquímica, a partir de acetilcoenzima A, justo antes de pasar a piruvato, ¿no es cierto?, de piruvato a acetilcoenzima A, acetilcoenzima A es el primer compuesto, ¿no es cierto?, que ingresa al ciclo de Krebs formando citrato, que es un compuesto de 6 átomos de carbono, y termina, ¿no es cierto?, al final con un compuesto de 4 átomos de carbono, que es el oxalacetato. En todo ese ciclo, que no tienen por qué sabérselo de memoria, pero simplemente recordarles que a partir de acetilcoenzima A, en vez de entrar a ese ciclo, la acetilcoenzima A puede ir a formar lípidos, ácidos grasos, y por lo tanto no seguir esa oxidación del ciclo de Krebs, y por lo tanto a partir de los azúcares y de el término de la glicólisis de piruvato a acetilcoenzima A, permitir la formación de lo que van a ser la base de los ácidos grasos, y ocurre algo similar con compuestos intermedios de los azúcares para la formación de ciertos aminoácidos que van a permitir la formación de proteínas y también de ciertos factores vitamínicos, como es el ácido ascórbico, la vitamina C, que es el antioxidante más importante que presenta nuestro cuerpo y que es un antioxidante dietario muy, muy importante. Por eso es tan importante comer frutas y hortalizas de hoja, donde está muy presente la vitamina C, y también el inositol. Y uno de los aspectos interesantes también de los hidratos de carbono es que en general pueden, al igual que ocurre con las hormonas, los azúcares se han podido hoy día caracterizar porque son capaces de señalizar, es decir, de activar ciertas zonas del núcleo, por ejemplo en las frutas,
y generar la activación de genes que permiten, por ejemplo, la formación de color en ciertas frutas, como es el caso de las uvas y de muchos berries. Eso es una señalización que generan los azúcares. Siempre nos hablaron, ¿no es cierto?, de las hormonas, y nos dijeron que las hormonas eran muy importantes en la formación de color por la señalización que se pueda generar a nivel del núcleo de la célula, pero en este caso en particular los azúcares se ha visto que también tienen una función fisiológica, no solamente entonces una función de tipo energética o estructural. Por lo tanto, cada vez se estudian más y resulta muy interesante su estudio, fundamentalmente porque en la medida que las entendemos más, podemos entender cómo la dinámica de llenado de un fruto, es decir, cómo entra el azúcar durante el proceso de maduración, si es muy lento, va a activar menos ciertos genes y vamos a tener menos color. Si es muy lento, nos puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos mucha fruta en la planta, pero si hemos hecho un raleo a tiempo, los azúcares que vienen desde las hojas se van a distribuir en menos fruta y la entrada va a ser más rápida y la señalización va a ser más rápida y por lo tanto la formación de color. ¿Ya? Entonces tienen muchas funciones. Desde el punto de vista de lo que es la clasificación, se pueden clasificar en base a las estructuras químicas y vamos a ver que podemos hablar de los hidratos de carbono que se pueden diferenciar como azúcares y no azúcares. Los azúcares más simples son los que ustedes siempre han escuchado hablar, ¿no es cierto?, como son las hexosas, como la glucosa o la fructosa, pero también conocen las triosas, las tetrosas y las pentosas, estas dos últimas muy presentes en muchas de las frutas que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de no azúcares, son compuestos bastante grandes que incluyen a 10 unidades de estos elementos que tenemos acá, y que no poseen sabor dulce. Es decir, si ustedes prueban almidón, por ejemplo, si se echan harina en la boca, van a darse cuenta de que se le forma un hermoso pulpo, pero que no tiene sabor dulce como puede ser una cucharada de azúcar. Por lo tanto, en este grupo de no azúcares, que son compuestos muy grandes, vamos a encontrar dos tipos de compuestos que son no azúcares: aquellos que tienen exactamente la misma cadena con el mismo tipo de monosacárido, que se conocen como hemopolisacáridos, y aquellos que tienen mezclas de distintos monosacáridos en su cadena, como son los heteropolisacáridos. ¿Ya? Aquí, en este grupo de los no azúcares, les marqué unos homopolisacáridos, como es el caso del almidón, ¿no es cierto?, que son cadenas de glucosa muy grandes y que lo tenemos presentes de forma muy habitual en nuestra dieta. Y también uno que es muy importante que conozcan, la generación de ustedes probablemente va a ser de las generaciones que más va a reconocer a este polisacárido, que es la inulina. Y la inulina es muy importante porque es un suplemento que contribuye, como vamos a conversar en un rato más, a un buen desarrollo de nuestra microbiota intestinal. Y eso es fundamental para disminuir ciertas enfermedades del sistema nervioso que pueden ir desde la depresión hasta el Alzheimer, el Parkinson o el autismo, y también de otro tipo de molestias que son fundamentalmente gástricas, como pueden ser ciertas alergias o también como es el caso de algunas enfermedades del sistema digestivo que genera inflamación producto de una disbiosis, es decir, de un, una modificación de nuestra microbiota del intestino y que de alguna manera genera inflamación, como algunas enfermedades como la enfermedad de Crohn, que alguno de ustedes habrá escuchado nombrar. Por lo tanto, vamos a ver que la inulina y otros elementos que son eh, eh, compuestos de gran tamaño, que no se digieren y que no pasan, ¿no es cierto?, a una estructura más pequeña que sea digerible y absorbible en nuestro intestino delgado, llegan al intestino grueso, que es donde se ubica fundamentalmente la microbiota humana, y vamos a ver entonces que son tremendamente importantes porque esa microbiota
Hoy día sabemos todas las funciones que tiene y lo importante es que esté muy sana y muy bien alimentada. Así que cuando nos alimentemos, pensemos en nosotros y también pensemos en nuestra microbiota. Si nos vamos por grupos, entonces los monosacáridos son todos solubles en agua y son escasamente solubles en etanol y en éter, es decir, por lo tanto, son muy polares. Cuando se solubilizan en agua, ¿no es cierto? Los compuestos suelen tener una alta polaridad. Son activos ópticamente, eso significa que refractan a la luz. Y esto es muy importante y ustedes lo saben como agrónomas y agrónomos porque habrán visto la utilización del refractómetro, ¿no es cierto? Que cuando ponemos una gotita de el jugo de una fruta en este refractómetro, la refracción de la luz nos permite poder hacer una cuantificación indirecta del contenido de sólidos solubles que está presente en ese jugo que estamos, ¿no es cierto?, utilizando como índice de cosecha. Y gracias a la refracción de los azúcares podemos hacer esta medición. Por lo tanto, el que sean activos ópticamente es muy importante. Algunos de ellos poseen propiedades reductoras y en general presentan esta estructura cuyo N o X en este caso suele ser pequeño. Son generalmente dulces, que ya vamos a ver la distribución del dulzor de los distintos monosacáridos y disacáridos, y normalmente no se encuentran involucrados en reacciones bioquímicas de forma directa, siempre son transformados en algún derivado. Y esto ustedes lo van a recordar simplemente poniendo en memoria a la glucólisis, se acuerdan, parte con la glucosa, ¿no es cierto? Y en algún momento tenemos a la glucosa 6-fosfato, a la glucosa 1,6-difosfato, a la fructosa 1,6-difosfato, es decir, no es la glucosa sola ni la fructosa sola, sino que hay una transformación de la misma para, en ese caso con una fosfatación, para poder empezar algún tipo de proceso bioquímico. Bueno, ahí tenemos algunas estructuras, simplemente es para recordar. Esta clasificación sí se la tienen que saber, es importante que la conozcan. Cuando nosotros tenemos en el primer carbono, en el primer átomo de carbono, un grupo aldehído, es decir, un grupo CHO, aquí está puesto en otra disposición, ¿no es cierto? Vamos a tener una aldosa, la glucosa es una aldosa, y cuando tenemos en el segundo átomo de carbono un grupo carbonilo, vamos a tener una cetosa, que en el caso de la cetosa más conocida para ustedes es la fructosa. Por lo tanto, aquí arriba vamos a tener a la glucosa y aquí abajo vamos a tener a la fructosa, y es una forma de clasificación importante, por lo tanto es importante que las conozcan. Aquí ustedes tienen algunos tipos de hexosas con diferentes grupos funcionales. Aquí hay un aldehído, que es el caso de la glucosa, otro aldehído, que es el caso de la galactosa presente en la leche, y en el caso de la fructosa presente en la miel, vamos a ver que está, ¿no es cierto?, es una cetosa que tiene esa disposición en el carbono 2. También, dentro de la clasificación de los azúcares, vamos a ver que en relación a cómo se ubica un grupo hidroxilo, el grupo OH, ¿no es cierto?, en el penúltimo carbono, se pueden asignar distintas letras, y si el penúltimo carbono, ese grupo hidroxilo, está hacia el lado derecho, va a ser la letra D, la que va a estar asociada, ¿no es cierto?, a esa D-glucosa o D-galactosa, y si se encuentra ese grupo hidroxilo al lado izquierdo, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de que es levógira, en este caso es dextrógira, que es levógira y que también es una forma habitual de clasificación de los azúcares. Por lo tanto, es importante tenerlo presente. Bueno, las pentosas, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Son monosacáridos de 5 átomos de carbono. Aquí vamos a ver a 3 que son importantes, que son la L-arabisona, la D-silosa y la D-ribosa. Y en general, desde el punto nutricional, la D-ribosa para nosotros va a ser la más importante, ¿ya? Y a partir de ella también todos los derivados que los vamos a ver, ¿no es cierto? Y ustedes los conocen porque desde el colegio les ha tocado tener que escuchar de ellos, como la D-desoxirribosa,
que cuando hablamos de desoxirribonucleico se les viene a la mente rápidamente ARN y ADN, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a ver que están presentes en el núcleo de las células. Por lo tanto, es tremendamente importante. Y en el caso del ribitol, es muy importante porque es un componente esencial de la riboflavina, la vitamina B2, que, como ustedes saben, ¿no es cierto?, estas vitaminas son tremendamente importantes para nuestro sistema nervioso, todas las vitaminas del grupo B. Por lo tanto, es muy, muy importante para un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso periférico, central, de nuestro cerebro, tener una buena, eh, una buena ingesta de alimentos con cáscara, por ejemplo, en el caso de ciertos granos que tienen vitaminas del complejo B. En el cuanto a las exosas, aquí hay tres de las más importantes. Vamos a ver que por un lado está la glucosa, que suele estar en forma libre en los tejidos vegetales, y en el caso nuestro está presente en nuestra sangre. Hablábamos hace un ratito atrás de las formas de almacenamiento como glucógeno, que son cadenas de glucosa, hepático y muscular, pero ustedes saben, ¿no es cierto?, que la glucosa está en nuestra sangre, que médicamente cuando ustedes se van a hacer un examen hematológico, el nivel máximo de glucosa aceptado en ayuno, es decir, si ustedes ayunan y se van a hacer un examen en la mañana de glucosa, es de un valor menor a 100. Si es mayor, claramente estamos con un problema y probablemente hay que de alguna forma ver qué está ocurriendo porque podemos tener algún tipo de anomalía en nuestro sistema endocrino asociado a una posible diabetes, ¿no es cierto? Y si está muy baja también es un problema. Eh, Así que puede ser, por ejemplo, un hipertiroidismo, que estemos generando muchas hormonas tiroideas y por lo tanto teniendo un alto consumo del azúcar, de la glucosa en sangre, lo cual también genera un problema en la salud. Por lo tanto, ni mucho ni poco, pero es importante tener ese valor de 100 en la cabeza. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces a la glucosa en gran parte de nuestros alimentos y siendo parte muy importante de ciertos compuestos que son disacáridos y polisacáridos también. Y en este contexto, entonces, vamos a ver que disacáridos como la maltosa, muy importante en la malta cervecera, los va a tener presente. Las cadenas de almidón, glicógeno y celulosa tienen a la glucosa como su componente. Y también en otros monosacáridos vamos a ver que puede haber una combinación, como es el caso de el azúcar de la leche o la sacarosa, que aquí dice sucrosa, que tiene glucosa y fructosa. ¿Ya? En el caso de la lactosa, es galactosa más glucosa, forman esa lactosa. Bueno, la fructosa, importantísima azúcar, ¿no es cierto?, en los vegetales, en las frutas y en la miel, y va a ser parte, junto con la glucosa, del disacárido sacarosa, que normalmente es la forma en aquellas plantas que lo producen, como el caso de la vid, por ejemplo, la uva de mesa, produce sacarosa en sus hojas que exporta hacia la fruta, hacia la uva, y al interior de la uva esa sacarosa se rompe en glucosa y fructosa, y por eso cuando ustedes analizan una uva, el 99% del azúcar que encuentran en la uva es glucosa y fructosa y no sacarosa, que fue como entró eh, desde la planta producto del proceso fotosintético. ¿Ya? Y también vamos a ver a la galactosa, ¿no es cierto?, que no existe en forma libre en la naturaleza y que se encuentra unida a la glucosa en el disacárido lactosa y también puede estar presente de forma unida en algunos gactolípidos, en algunas gomas y en algunos mucílagos. Desde el punto de vista de su dulzor, no todos los azúcares endulzan igual. ¿Quién es la referencia? La sacarosa. Aquí está en inglés, ¿no es cierto? Dice sucrosa, pero la sacarosa tiene un valor de dulzor de 1. ¿Quién tiene más dulzor? La fructosa, que es un monosacárido que está presente en la fruta, ¿no es cierto? Y podemos ver que la glucosa tiene un valor menor y así sucesivamente hasta que llegamos a la lactosa presente en la leche. Por lo tanto,
es muy importante conocer esta escala, quién es la referencia entonces de el dulzor, y para aquellos de ustedes o aquellas de ustedes que se van a dedicar al mejoramiento genético, por ejemplo, una de las cosas que uno podría buscar en una fruta para que sea más dulce es que tenga mayores niveles. Por ejemplo, si nuevamente nos vamos al ejemplo de la uva, cuando ustedes ven los niveles de glucosa y fructosa son prácticamente 1 a 1. Si nosotros pudiéramos generar nuevas variedades que fueran más ricas en fructosa, dado que la glucosa y la fructosa tienen el mismo aporte calórico, sería mucho más dulce, pero con menos azúcar final. Por lo tanto, ahí hay desafíos, ¿no es cierto?, para ustedes que van a ser los que van a generar nuevas variedades a futuro, los que trabajen en esa línea, y por lo tanto poder generar frutas que tengan más fructosa que otros azúcares y que sean dulces con menos calorías, es una línea interesante a seguir. ¿Ya? Pasemos a los disacáridos, entonces dejamos a los monosacáridos. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, están formados por dos azúcares y la unión de estos dos azúcares elimina el residuo de agua que está presente, la hidratación que está presente en cada uno de los monosacáridos. Lo más importante de la naturaleza son la maltosa, la sacarosa o sucrosa y la lactosa. Y la maltosa de la malta, que la vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, es una forma de dos moléculas de glucosa unidas con un enlace alfa 1,4 de tipo glucosídico. Ahí lo tenemos, ¿ya? Obviamente es un compuesto que de forma natural no está presente en la naturaleza. ¿Y cómo se obtiene? Fundamentalmente con el proceso de germinación de los granos de cebada, ¿no es cierto? Ustedes saben que para elaborar una cerveza lo que tenemos que hacer es generar una germinación de las semillas de cebada. Esas semillas de cebada, entonces, a nivel de la leurona, que es esta capa que rodea toda la zona donde está el almidón, va a generar una serie de enzimas, ¿no es cierto? Hay todo un proceso asociado a gibrelinas también. El embrión manda señales que son estas gibrelinas, se activa la leurona, se generan enzimas que degradan el almidón que está al interior de estas semillas, y la ruptura de ese almidón termina generando un azúcar más pequeño, ¿no es cierto?, que se va a denominar malta, ¿ya? Y que incluye a la maltosa y también monosacáridos como la glucosa. Y esa malta que se genera, acuérdense que las levaduras no pueden consumir almidón, por lo tanto, la ruptura de esas grandes moléculas tan largas, producto de la germinación, va a permitir que en el mosto cervecero, que se obtiene, ¿no es cierto?, una vez que ha ocurrido esa germinación, se inoculen levaduras y esas levaduras puedan utilizar esos azúcares y generar la formación de cerveza. El color de la cerveza se lo va a dar el tostado de la malta. Por lo tanto, un aspecto que nosotros ya discutimos también en algún momento es que las reacciones de Maillard que generan los azúcares que están presentes en el grano van a contribuir, ¿no es cierto?, a modificar, por un lado, el color, pero aquellos de ustedes que beban cerveza también saben que el aroma se modifica en cada una de estas cervezas, no solo por el lúpulo, sino que también por el nivel de tostado de la malta que nosotros empleemos. Pues bien, el segundo disacárido es la sacarosa, muy importante, a diferencia del anterior que tenía un enlace alfa 1 beta, perdón, que tenía un enlace, ¿no es cierto?, de tipo glucosídico, de alfa 1,4, glucosídico como habíamos visto acá, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de alfa 1 beta 2 glucosídico, ¿ya? O sea, hay un enlace distinto entre estas dos glucosas, y en general lo que vamos a ver es que está muy presente también, obviamente, en el azúcar de caña, es un 20% sacarosa, en la remolacha, entre un 15 y un 20%, y en el caso de algunos productos muy cercanos a nosotros, como son las zanahorias, ¿ya? Es el azúcar utilizado a nivel doméstico para endulzar toda clase de alimentos, y algunos de ustedes que hayan hecho flan en la casa, ¿no es cierto?, cuando nosotros ponemos en el fondo de una olla, ¿no es cierto?, o de un bowl, sacarosa, agua, una cascarita de limón y la calentamos, podemos formar
caramelo, por lo tanto se carameliza y además modifica su color. Y a ese caramelo luego le podemos añadir, ¿no es cierto?, la mezcla de flan caliente y podemos generar ese flan con el caramelo que ustedes suelen comer. A nivel industrial, se venden melazas que corresponden a líquidos viscosos con un 20 o un 30% de humedad, que suelen tener un color oscuro, como por ejemplo la chancaca, ¿no es cierto?, que podríamos decir es una melaza sólida, la mayoría de nosotros lo conocemos, y que de alguna forma va a tener una cantidad apreciable de azúcares reductores, y también las melazas suelen tener bastantes impurezas. Se pueden utilizar en ciertos procesos industriales en algunos tipos de producción de alimentos, y también se utilizan las melazas para alimentación animal. Si nos vamos a la lactosa, está compuesta por glucosa y galactosa como disacárido, y en general es el azúcar principal de la leche y es exclusivo de los mamíferos. Y es muy importante porque representa el 40% total de sólidos que tiene la leche. La leche de vaca en este caso estamos hablando. Acuérdense que cuando vimos la tabla cambiaba mucho dependiendo de la especie, ¿no es cierto? Sufre una fermentación bacteriana fácilmente, y eso de alguna manera es lo que genera la producción de ácido láctico. Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de proteínas, una de las cosas que dijimos es que la fermentación de estos azúcares, producto de ciertos grupos bacterianos, por en este caso bacterias lácticas, van a generar ácido, en este caso láctico, que van a hacer que el pH baje, y se acuerdan que eso modifica el punto isoeléctrico del medio y permitía que las proteínas precipitaran y se generara, ¿no es cierto?, una separación de fases entre distintos tipos de proteínas. En ese caso en particular, las caseínas se separaban de las lactoglobulinas, y por lo tanto sacábamos el suero y teníamos, por otro lado, una cuajada que era el queso, el futuro queso. Bueno, con los yogur pasa algo parecido entonces, y por lo tanto este azúcar es tremendamente importante en estos procesos de fermentación para la producción de ácido láctico, que es el ácido característico del yogur que nosotros nos comemos, ¿ya? Y también se puede formar caramelo, pero a una temperatura menor. En este caso se llama lactocaramelo, ¿no es cierto?, que la temperatura requerida para formarlo en el caso de la sacarosa. Aquí vamos a ver ejemplos de algunos homopolisacáridos, ¿ya? Que son carbohidratos diferentes de los azúcares. Decíamos que no tenían dulzor, suelen tener alto peso molecular, ¿ya? Y por lo tanto son cadenas bastante importantes, y se encuentran tanto en vegetales como animales. Y ya habíamos hablado, dando algunos ejemplos, de el almidón como material de reserva, o el glicógeno o glucógeno como material de reserva. Y también pueden formar estructuras, como es el caso de la celulosa en los vegetales, o la quitina en el caso de ciertos crustáceos, y también de los insectos que tienen un exoesqueleto, ¿ya? Entonces, estos homopolisacáridos son bastante importantes. El almidón presenta hay dos tipos de almidón, que son dos tipos de cadena. Por un lado está la amilosa y por otro lado está la amilopectina. En general es una forma química de almacenaje de azúcares en vegetales. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que los frutales, llegado el otoño, almacenan en sus raíces, en el tronco y en los brazos almidón, que van a utilizar en la primavera siguiente para la brotación. Por lo tanto, son reservas muy importantes que ocurren en el otoño en las plantas. Y además se encuentran también, además de los tallos, ¿no es cierto?, hay frutos que tienen almidón. ¿Qué fruto tiene almidón? ¿El plátano? Ya, perfecto. Y por lo tanto, en la medida que madura, ¿no es cierto?, se va hidrolizando y se vuelve dulce. La chirimoya tiene almidón. La manzana tiene almidón. Si nos vamos a otro tipo de estructuras como los tubérculos, la papa, ¿no es cierto?
Por lo tanto, son importantes y lo que ocurre con ese almidón en la medida que madura el plátano, que es un excelente ejemplo, es que en la medida que se rompen las cadenas de estos polímeros que no eran dulces, se vuelve dulce con el proceso de maduración. ¿Ya? Entonces, es bastante importante, como vemos, como reserva en los vegetales y este almidón puede representar hasta el 70% del volumen en las semillas y hasta un 30% en los frutos, tubérculos y raíces. No todos los frutos forman almidón. La uva, las cerezas, los berries en general no tienen almidón como parte de sus azúcares, ¿ya? Por lo tanto, no todos los frutos tienen almidón, pero el ejemplo que dio su compañera recién es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, de un fruto con almidón que suele estar en nuestra frutera. Bueno, aquí tiene las cadenas de amilosa que son lineales y de las amilopectinas que, como ustedes ven, ¿no es cierto?, son un poquito más intrincadas, ¿no es cierto?, y tienen, por lo tanto, no tienen esa linealidad, sino que presentan una estructura más compleja y por lo tanto aquí las tienen con otro tipo de representación y por lo tanto se van abriendo y van generando una estructura que molecularmente la podemos ver acá, ya no tan esquemáticamente como la ven arriba. Bueno, normalmente cada gránulo de almidón está rodeado por una capa de celulosa que lo contiene, ¿no es cierto? Lo que lo hace insoluble en agua e indigestible para no rumiantes, ¿ya? Incluyendo también a los peces, o sea, cuando no sé, si alguno de ustedes se va a producción animal y se va a dedicar a la crianza de salmónidos u otro tipo de peces, el almidón no se lo podemos dar porque efectivamente no los van a poder aprovechar. Por lo tanto, hay que hacer una modificación de los almidones para poder usarlo, ¿ya? En general, una de las cosas que genera, aquí debería decir calentamiento, el calentamiento, es decir, la cocción, genera, ¿no es cierto?, una ruptura de esa membrana y por lo tanto se va generando una solución gelatinosa o pastosa dependiendo de lo que nosotros tengamos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a estos gránulos de almidón, y estos gránulos de almidón rodeados entonces por esta pequeña capa de celulosa, y una de las características que ustedes conocen de química 1, de química general, es que podemos ver la presencia, mayor o menor presencia de almidón, por ejemplo, en una papa, en una manzana, en una pera, en una chirimoya, como índice de cosecha, poniendo Lugol, que tiene yodo, ¿no es cierto?, y que nos permite teñir los gránulos de almidón para ver si hay más o menos almidón, y mientras menos tinción haya, va a haber menos almidón y por lo tanto más azúcares hidrolizados, ¿ya? El glicógeno, desde el punto de vista de la producción animal, va a ser importante, ¿no es cierto? Está también formado en este caso por cadenas ramificadas y forma carbohidratos que se almacenan en el cuerpo de animales y, como ya hemos dicho en la clase varias veces, tanto en el músculo como en el hígado, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que hagan producción cárnica, por ejemplo, que se dediquen a la charcutería, a hacer la charcutería, ¿no es cierto?, es, la que, es el área de la producción de alimentos que se dedica a la producción de jamones, de chorizo, de muchas de las cosas que ustedes, los que no son veganos, ponen en los panes, ¿no es cierto? Es importante conocer cómo es la composición de cada uno de estos tejidos. Y también está la fibra, ¿ya?, que hoy día está más clara la clasificación y la definición, pero tenemos que pensar en la fibra como todos aquellos polisacáridos que no fueron utilizados ni absorbidos en el intestino delgado y que por lo tanto son tremendamente complejos y no hidrolizables por enzimas de vertebrados superiores, ¿ya? ¿Qué animales que nosotros tenemos en producción animal utilizan en una simbiosis a este tipo de compuestos para la producción de elementos proteicos fundamentalmente? ¿Quién se acuerda? Que ellos tampoco tienen las enzimas, pero hacen una simbiosis en lo que conocemos como sus estómagos, que realmente no estamos hablando de estómagos, ¿no es cierto? Los rumiantes, profe.
Muy bien, los rumiantes, perfecto. Entonces, imagínense ustedes, cuando yo les decía hace un rato atrás de lo importante que es la microbiota bacteriana nuestra, piensen en una vaca. La vaca come normalmente pasto y come en la pradera y come en el invierno silo, y a partir de un elemento que es celulosa y elementos que ella no puede digerir, ¿no es cierto? Tiene una simbiosis con microorganismos que están en su sistema digestivo y que van a cortar esos enlaces y van a generar ácidos grasos y, además de ácidos grasos, proteína de la más alta calidad y digestibilidad. Si ustedes piensan en un vaso de leche, cuando vimos la digestibilidad y la calidad proteica de la leche, era extremadamente alta y uno dice, pero si se alimentó de algo que era muy básico, como era una pradera, y resulta, y a veces muchas veces son praderas de gramínea con bajo nivel de nitrógeno, y termina, ¿no es cierto?, produciendo un vaso de leche o muchos litros de leche de una calidad de proteína espectacular. ¿Y eso quién lo hace? Los microorganismos que están presentes en el sistema digestivo de los rumiantes, no son ellos, y las enzimas que ellos tienen. Bueno, como nosotros somos vacas más chicas nomás, es importante entonces que también a estos microorganismos que están en nuestro cuerpo generando elementos muy saludables y que hoy día los conocemos, hace un tiempo atrás no sabíamos que eran importantes, y por eso a ustedes cuando eran chicos, como generación, y a mí algo me alcanzó a tocar, nos daban antibióticos a tutiplén, porque en el fondo todo lo arreglábamos con los antibióticos y todo había que limpiarlo y que el niño no tocara el suelo y que no le pasara la lengua al vidrio y que fuera lo más aséptico y échale el isofor. Bueno, eso sabemos hoy día que es tremendamente dañino para nosotros y que es muy importante entonces tener, ojalá, una microbiota muy variada que haya estado expuesta desde muy pequeños, ¿no es cierto?, a las condiciones del ambiente, porque con eso nos vamos a evitar un montón de alergias en la adolescencia, en la adultez y también en la niñez, porque esos niños que son burbujas, el problema es que como no desarrollan los 2 primeros años un buen sistema inmune, luego cuando entra cualquier cosa, como por ejemplo la proteína de la leche o del pan, cree nuestro cuerpo que es un elemento dañino y por lo tanto lo que genera es inflamación y una alergia. Y esas son las alergias alimentarias que han ido en aumento, producto en parte importante, ¿no es cierto?, de esta menor exposición a la microbiota del ambiente que nos rodea. Entonces, dicho todo eso, vamos a decir también entonces que las fibras son polisacáridos complejos no hidrolizables por enzimas de vertebrados superiores, salvo algunos, como vimos hace un ratito atrás, no son digeribles, y la fibra es muy importante en la agroindustria porque juega un papel de relleno y de volumen al bolo alimenticio, ¿ya? Entonces, de alguna forma es una función, además genera una función estimulante del tracto digestivo, pero ese es el discurso antiguo, ¿ya? Eh, Coma fibra para ir más rápido al baño. Efectivamente es así, pasa más rápido porque no es digerible, pero vamos a ver que la fibra puede dividirse en dos tipos. Por un lado está la fibra soluble y por otro lado está la fibra insoluble. Dentro de la fibra soluble, hoy día encontramos compuestos que son los polifenoles, por ejemplo, que son aquellos que le dan color a muchas de las frutas. Aquí tenemos unas frutillas, tenemos unas manzanas que tienen antocianos, ¿no es cierto? Las uvas, las cerezas, todos los que tienen compuestos que dan color. Las manzanas amarillas tienen flavonoles, las uvas blancas tienen flavonoles igual que las peras. Bueno, esos compuestos son utilizados por nuestro 1,5 a 2 kilos de microbiota intestinal y son tremendamente importantes porque generan elementos que pasan a nuestro tracto digestivo, que pasan de nuestro tracto digestivo, perdón, a nuestro sistema circulatorio y contribuyen a nuestra salud general. Y también hay otra fibra insoluble que además de generar volumen y saciar el apetito, es fermentada a nivel del colon, y en el colon entonces esa fermentación va a ser tremendamente importante porque esa fibra dietaria que es utilizada por algunos grupos de bacterias de nuestro intestino grueso o colon va a generar fundamentalmente esa fermentación ácidos grasos de cadena corta, ácidos volátiles, que son ácidos grasos volátiles como el acético
el propiónico, el butírico y el valérico, que por un lado van a alimentar, le van a proveer de energía a las células de nuestro intestino grueso, ¿ya? Pero por otro lado también van a ser absorbidos, van a pasar a nuestro torrente sanguíneo, debajo de nuestro intestino grueso, ¿no es cierto? El sistema circulatorio es muy, muy importante y van a contribuir, podrían llegar a contribuir hasta un 20% en algunos casos de nuestra energía y también a contribuir a la salud y a la energía de los colonocitos, que son estas células que están en el colon y que solamente como cultura general, cuando se abre por un problema de salud, de inflamación, de una alergia al gluten, se abre la unión entre dos de estas células que están en el colon. Estas células arriba tienen una capa de mucus muy importante que evita, ¿no es cierto?, que puedan entrar desde el lumen de nuestro intestino bacterias o alimentos o otros elementos que sean dañinos, pero cuando se nos daña el intestino grueso por algún tipo de agente, ya sea biótico o abiótico, entra a el sistema circulatorio que está justo aquí debajo, elementos que pasan a nuestro cuerpo y que nos generan inflamación y que también nos pueden generar inclusive ciertas patologías a nivel cerebral. Por eso, tener a esta microbiota sana con un buen consumo de fibra dietaria es muy importante. Además, ellas generan ciertas vitaminas, por ejemplo, la vitamina K, que junto con el ácido ascórbico, es decir, la vitamina C, son muy importantes en procesos antioxidantes, antiinflamatorios y también de cicatrización. Por lo tanto, la regeneración de tejidos depende en gran medida de esta microbiota sana que tenemos acá. ¿Ya? La microbiota normalmente no está en el estómago porque tiene un pH muy ácido, luego no está en el intestino delgado porque en el intestino delgado, además de quedar algo de ese pH ácido que viene con el bolo alimenticio desde nuestro estómago, están presentes las sales biliares que también la afectan y por lo tanto del ilion, la última parte del intestino delgado, hacia el intestino grueso es donde vamos a encontrar entonces a estos microorganismos para los cuales esa fibra dietaria, es decir, lo que no aprovechamos energéticamente, va a ser muy importante porque, igual que en las vacas, ellas van a generar ciertos compuestos que son energéticos, como estos ácidos grasos volátiles que mencionábamos, y otros elementos que son muy importantes para nuestra salud. ¿Ya? Así que hay que prestarle mucha atención porque se viene mucha información respecto a ese que se considera un segundo cerebro en nuestro cuerpo. Antes hablábamos de que nuestra mente estaba solo en la cabeza, en el cerebro. Hoy día se sabe que nuestra mente está en el sistema nervioso central, está en nuestro cerebro, pero también en el sistema periférico y toda la zona del intestino es muy importante en los estados de ánimo que tienen ustedes, y eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Cuando algo les afecta el sistema digestivo, les cambia el ánimo, les baja el ánimo, les da rabia, se ponen irritantes. Esto cambia con hormonas, por ejemplo, en el periodo menstrual, ¿no es cierto? Se genera también una modificación en la microbiota que genera una serie de cambios a nivel de estados de ánimo y por lo tanto es algo que se viene muy fuerte y que como seres humanos tenemos que conocer y cómo darles una buena nutrición para que esas bacterias estén contentas también. Celulosa, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que está formada por unidades de D-glucosa, es un polisacárido bastante estable y resistente a la tensión, y además de hacer papel, ¿no es cierto?, con ella, en la industria de alimentos no tiene un uso tan extendido, se ha utilizado en algunos casos, como decíamos hace un rato atrás, para generar volumen, dado que no es digerible, tiene la ventaja de que no es calórica, pero no tiene la relevancia, ¿no es cierto?, que tienen los otros polisacáridos, que en el caso de la quitina son unidades de N-acetil-C-glucosamina, ¿ya? Ahí ustedes la tienen, y fundamentalmente entonces las vamos a encontrar en esqueletos de insectos y de crustáceos, y estos elementos, en la medida que nosotros pudiésemos modificar por acidificación o algún otro tipo de mecanismo, estas cadenas podrían ser fuentes energéticas también.
Ustedes saben que una de las cosas que se viene es de dónde sacamos fuentes de proteína que no sean mamíferos, que no sean animales, y por lo tanto la búsqueda de proteína de insectos es algo que se viene muy fuerte, pero mucha de esa proteína también puede quedar, ¿no es cierto?, unida a ciertos elementos del exoesqueleto que no son digeribles y hay que ver cómo poder mejorar ese aporte calórico que nos puedan entregar esas harinas. ¿Ya? Bueno, la hemicelulosa, muy asociada a la celulosa, ¿no es cierto? Son componentes de la pared celular, en este caso son unidades de silosa, que van generando ciertas cadenas unidas a ácidos como los ácidos urónicos y por lo tanto se van a encontrar en las partes leñosas en distintos tejidos vegetales. Y para ir terminando entonces están las gomas que ustedes las ven acá, ¿no es cierto? Como el caso de la goma arábica, ¿ya? Que se encuentran en heridas de algunos vegetales como las acacias, ¿ya? Y esta goma arábica la usamos en agroindustria. Algunos de ustedes tienen que haber hecho pisco sour y la receta incluía goma. Y esa goma, ¿no es cierto?, era este elemento vegetal que es dulce, que se agrega y eso permite no solo darle dulzor al pisco sour en la receta peruana, sino que también darle volumen en boca, porque esta goma es mucho más densa que el pisco y que el jugo del limón. Por lo tanto, se utilizan en la producción de algunos alimentos y en el caso del vino, por ejemplo, se agrega goma arábica en los vinos tintos para dar más suavidad en la boca cuando los vinos son muy secantes, porque la goma arábica, estos polisacáridos se unen a los taninos y bajan la astringencia y el amargor de los vinos. Y para terminar, sobre todo si han trabajado con la profesora Carmen Sáenz, están los mucílagos, ¿no es cierto?, que son carbohidratos presentes, que están muy presentes en las opuntias. La profesora Carmen Sáenz ha trabajado mucho con mucílagos y con opuntias en su vida, y tienen como característica de que son solubles en agua caliente y pueden formar geles, ¿ya? Ustedes ahí también tienen el caso de los mucílagos de aloe vera, ¿no es cierto?, que eso a lo mejor les resulta más familiar, y que también tienen una función eh, cosmética, tienen funciones también de tipo nutracéutica. Cuando ustedes van a alguna farmacia y la compran para el sistema digestivo, es muy, muy sano, ¿no es cierto?, ese tipo de consumo. Y aquellos de ustedes que han trabajado en microbiología, ya sea en el colegio, dudo que acá en la universidad, se puede, ¿no es cierto?, producir agar, pero el agar no solamente que corresponde, ¿no es cierto?, a un polímero de galactosa con ácido sulfúrico, no solamente genera un gel, ahí está en polvo, que nos permite hacer las preparaciones en las placas Petri para el cultivo de microorganismos, sino que, como ustedes ven acá, se pueden hacer distintos alimentos a los que se les puede añadir agar, y a algunos de ustedes que les guste la cocina, sabrán, ¿no es cierto?, que para darle textura a algunos postres, aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, una fantasía de chocolate, le pondremos así esta vez, fantasía de chocolate blanco con negro y frambuesa. Eh, para darle esa textura suave, se utiliza en la mezcla, ¿no es cierto?, agar también. Por lo tanto, eso tiene un uso gastronómico y también agroindustrial. No sé si tienen hasta acá alguna duda. ¿Dudáis? Hijos míos. ¿No? Pareciera que no. Bueno, si no hay dudas, eso era lo que les quería comentar en la clase del día de hoy, en los distintos grupos de carbohidratos y sus funciones, y algunos de ellos para que los conozcan, los recuerden y vean los usos industriales que tienen estos compuestos. Si no tienen dudas, les deseo... Profe, en el chat hay uno. En el chat hay una, voy de inmediato. ¿Qué alimentos contienen inulina en alta proporción? Mira, la inulina se puede sacar de distintos tubérculos, y hoy día tú puedes comprar inulina en polvo en las farmacias homeopáticas o inclusive las alopáticas también te pueden vender inulina. Hay algunos tipos de crucíferas que tienen altos niveles de inulina también. Por lo tanto, fundamentalmente muy asociado a altos niveles de fibra, entre comillas, en algunas especies vas a tener
una alta proporción de inulina. Eso. Bueno, si no hay más consultas, les deseo súper buena tarde y gracias por haber asistido hoy. Nos veremos pronto por ahí. Cuídense mucho. Que estén bien. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias.